Cuando tiende la ropa, la esposa de Jafús siente que va a nacer su cuarto hijo. Se cambia con rapidez, pone lo imprescindible en una bolsa plástica y camina a la maternidad del Hospital de Jerusalén. Su madre y una hermana llegan a acompañarla. Mientras se aproxima el parto, en una cafetería de la calle El Wad, Jafús y sus amigos toman café y fuman el narguile, pipa oriental compuesta de un tubo flexible y un depósito de agua perfumada con hojas de menta por el que pasa el humo antes de llegar a la boca. Todos repasan las 33 cuentas del Mesbaj, que ayudan a recordar 99 de los 100 nombres de su Dios: el piadoso, el compasivo, el omnipotente, el bondadoso. El 100º nombre es Alá, pero solo puede pronunciarse dentro de la mezquita. A ratos piden para que el parto sea normal. No muy lejos, las 13 víctimas de un atentado en el que murieron también 2 niños son sepultadas en el momento en que nace el hijo de Jafús. ¿Por qué una ciudad tan pequeña, que se puede recorrer en pocas horas, ha sido el pedazo de tierra más codiciado a lo largo de la historia? ¿Por qué donde coincidieron la Biblia, los profetas, las más importantes religiones y el propio Jesús sigue reinando la violencia? Muchas preguntas se resumen en una sola. ¿Por qué vinimos a Tierra Santa detrás de las huellas de Jesucristo? Por muchas razones, pero fundamentalmente para saber qué ocurrirá con el cristianismo. Durante 2000 años, tratando de llegar al cielo o creando vida por medio de la clonación, el hombre intentó ser Dios, pero en ese intento perdió espiritualidad. Y muchos se preguntan si disminuirá la influencia del cristianismo en el destino del ser humano o si Jesús podrá mantener, tal como hoy, la eterna frescura del pan del Evangelio de cada día. In situ. Amanece en Israel. El mar de Galilea, llamado así aunque sus aguas son dulces, se tiñe de rojo y violeta y se vuelve después de un azul intenso. Algo sutil envuelve la atmósfera limpia de la mañana y uno entiende por qué el lago de 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, donde Jesús transformó a pescadores de peces en pescadores de hombres, fascinó a los habitantes de la antigua Palestina desde tiempos prehistóricos. Gracias a Jesús, estos pueblos desconocidos entraron a la historia hace 2000 años. Hoy, aunque muchos de sus habitantes aún no creen en el Mesías, siguen viviendo a expensas de Jesús, fabricando objetos religiosos para el millón de turistas que llegan cada año a Tierra Santa o paseando a los peregrinos por el mar de Galilea. Las naves imitan a las de los antiguos pescadores, tienen nombres bíblicos y en ellas se venden desde rosarios hasta mapas con los lugares más importantes del ministerio de Jesús. Los turistas gastan unos 160 millones de dólares anuales en recuerdos y 10 veces más en hoteles y comida. Parte importante de los ingresos de Israel provienen justamente de un hombre que murió hace 2000 años y que fue condenado por los judíos. Amanece en Tierra Santa. El mismo sol ilumina el desierto del Negev, al sur de Israel,
donde despiertan los camellos junto a las tiendas de los beduinos. En Jerusalén, donde los comerciantes árabes empiezan a llegar a la puerta de Damasco. El sol llega también a Tiberíades, la gran ciudad del norte de 300.000 habitantes, con sus pescaderías repletas de un pez que apareció hace 2000 años, por milagro, en este mar de Galilea. La señora Yasmín conoce bien la historia. Al fin y al cabo, es dueña de una pescadería desde hace 25 años. Ese día no había pesca. Entonces Jesús le dijo a Simón Pedro que lanzara las redes en lo más profundo. Al hacerlo, las redes salieron repletas de este pez que nadie conocía. Por eso lo llamamos pez de San Pedro, muy abundante en el mar de Galilea. Pero el pez de San Pedro, creado milagrosamente de la nada, no es el comienzo de nuestra historia. Esta se inicia mucho antes, cuando solo existía la oscuridad, o mejor aún, cuando no existía nada. Y comienza con las palabras iniciales del Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, las más conmovedoras y majestuosas que se hayan escrito alguna vez. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Así empieza la historia de la creación, palabra latina que significa exactamente sacar de la nada. El día sexto, Dios creó al hombre en el paraíso, a su imagen y semejanza. Luego lo sumió en sueño profundo, tomó una de sus costillas y con ella creó a la mujer, e hizo de ambos una sola carne. ¿Cómo y cuándo empezó la vida? Es un tema controvertido. Para los creacionistas, la vida surgió de la mano de Dios. Para los evolucionistas, en cambio, partió de un proceso casual en el que se encadenaron diversas reacciones físico-químicas. Pero esa teoría no explica por qué algunas cosas tienen vida y otras no la tienen, aunque estén hechas de las mismas materias esenciales, como los seres humanos y las estrellas, cuyos elementos químicos son exactamente los mismos. Y la pregunta se mantiene: ¿cómo o quién mezcló esos elementos para conseguir el mágico soplo de la vida? Cuatro ríos regaban el jardín del Edén, pero solo dos han sido ubicados: el Éufrates y el Tigris, entre Irán e Irak, lo que hace imposible encontrar el lugar exacto del paraíso. Sin embargo, antiguas leyendas del Golfo Pérsico hablan de un hermoso valle, con flores y aves de maravilloso plumaje, que desapareció de repente como se disuelven las nubes con el viento. Si ese era el paraíso perdido, nadie lo sabe. Lo que parece seguro es que el árbol del pecado no fue un manzano, sino una higuera, ya que el Génesis habla de un árbol que producía dos frutos distintos. Unos daban vida y otros entregaban conocimientos del bien y del mal.
La higuera se adapta a la descripción. Produce bócores o higos tempranos, que llamamos brevas, y kermouses o higos propiamente tales. Y agrega el Génesis. Y abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, y se cosieron hojas de higuera. Adán vivió 930 años y tuvo como hijos a Caín y Abel. Al parecer mellizos, porque el Génesis dice que Adán conoció solamente una vez a Eva. En la Biblia, la palabra conocer implica la relación sexual. Esta frase del Génesis es aclaratoria. Y cuando Caín asesinó a su hermano, Adán conoció de nuevo a Eva, y Dios envió otro hijo llamado Set. Los descendientes de Set y de Caín se multiplicaron sobre la tierra. Pero tanto se corrompieron que Dios decidió destruir a los hombres, salvando solamente a Noé, que era justo y bueno. Y dijo Dios: harás un arca de madera, porque yo traigo un diluvio y todo lo que hay en la tierra morirá. Noé construyó el arca y entró en ella con su mujer, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y llegaron también al arca todos los animales silvestres y domesticados, macho y hembra de 2 en 2, para que tuvieran vida. Y en el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del segundo mes, se rompieron las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas del cielo. Llovió durante 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron los montes y murió toda carne sobre la tierra. Hasta que en el año 601 de la vida de Noé se secó la tierra y hombres y animales se desparramaron sobre ella. De acuerdo a las medidas bíblicas, el tamaño del arca desborda la imaginación. 160 metros de largo por 52 de ancho y 32 de alto. Imagínese usted un edificio de 13 pisos, de casi 1,5 cuadras de largo y 24.000 metros cuadrados de superficie, considerando los 3 niveles del arca. Casi 5 canchas de fútbol, una junto a otra. La Biblia dice que la gente se reía de Noé al verlo construir el arca. Seguramente fue así. Nadie creyó en el diluvio, porque no se conocía la lluvia, ya que la lluvia no existía. Lo dice el Génesis. Dios separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra, porque aún no había hecho llover sobre ella, ni había hombre que labrase, sino que subía de la tierra un vapor que lo regaba todo. Teorías actuales sostienen que la tierra original estaba rodeada por una bóveda de agua que producía un efecto de invernadero y que la protegía de los rayos ultravioletas que deterioran los cromosomas celulares. Existían pocas enfermedades, la vejez era muy lenta, plantas y animales crecían más y podían vivir mucho tiempo. Eso explicaría la longevidad de algunos personajes como Matusalén, que murió a los 965 años. Y por supuesto, de gigantescos dinosaurios, sobre cuya desaparición hay varias teorías. La más aceptada habla de inmensos meteoritos que en un remoto pasado y con terrible violencia cayeron en el Pacífico frente a Centroamérica. La fuerza del impacto hizo variar el eje terrestre y provocó cambios climáticos. Primero altas temperaturas y luego fríos intensos, al que no pudieron adaptarse los grandes animales, pero al que sí lograron sobrevivir los reptiles más pequeños. Solo así puede entenderse la misteriosa frase del capítulo 6 del Génesis. Había en aquellos días gigantes en la tierra,
Luego, las increíbles profecías que oculta la Biblia. El diálogo con un matemático judío que dice haber descubierto en el Antiguo Testamento un código secreto que permite conocer hechos del futuro. Él ya predijo algunos. Espérenos. Los textos bíblicos tienen muchos pasajes asombrosos. En la Biblia que siempre lo acompañaba, Cristóbal Colón subrayó una frase del profeta Isaías. ¿No habéis sido enseñados de que Él está sentado sobre el círculo de la tierra? En ese texto bíblico, escrito 2300 años antes de su viaje, Colón reafirmó su idea de que la Tierra era redonda. Y seguramente, tal como Colón, muchos científicos se han apoyado en el Antiguo Testamento, que se transmitió en forma oral durante miles de años hasta que empezó a escribirse en el siglo XII a.C. Los manuscritos más antiguos desaparecieron, pero quedan algunos del año 200 a.C., hechos por escribas esenios. Los descubrió en 1947 en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, un pastor beduino que buscaba una oveja perdida. El calor hace palpitar el desierto de Judea. Quebradas amenazantes caen hasta el borde mismo del Mar Muerto, conocido también como Asfaltite o Mar de la Sal, de 76 kilómetros de largo y 16 de ancho en el lugar más bajo del planeta, 400 metros bajo el nivel del mar. Tras estos cerros están los montes del Moab, con pequeños oasis donde se refugian los íbices, grandes cabras monteses que se entretienen afilando sus largos cuernos. A orillas del Mar Muerto, en cambio, no hay vegetación alguna. Al salir del vehículo, uno tiene la sensación de estar en un horno al que nunca llegarán brisas refrescantes. Al frente, las montañas marcan el límite con Jordania. En el mar de color fosforescente no puede existir vida animal debido a la tremenda cantidad de sal. 20 kilos por 100 litros de agua, 5 veces más que en los otros mares del planeta. En las orillas, la capa salina de 30 o más centímetros de espesor cruje cuando caminamos sobre ella, pero resiste. En la parte sur, numerosas industrias extraen materias primas usadas en campos tan diversos como medicina o elaboración de alimentos sintéticos. Al norte, modernos hoteles cobran entre 150 y 200 dólares diarios a quienes buscan los beneficios de las aguas sulfurosas y los baños de barro. La densidad del agua permite flotar sin mover los brazos. En la orilla este del Mar Muerto están los restos de lo que fue Qumran, el lugar que eligió para vivir una secta puritana judía que temía el fin del mundo y que abandonó Jerusalén para dirigirse al desierto 300 años antes de Cristo. Los esenios eran hombres que vestían de blanco, que se exigían a sí mismos una absoluta pureza física y espiritual, y que, extraña y curiosamente, ya en ese tiempo, 3 siglos antes de Cristo,
crearon una liturgia que era entonces muy semejante a la actual liturgia de la Iglesia Católica. Muchos estudiosos sostienen que Jesucristo durante su juventud, en el lapso de su vida que menos se conoce, vino a vivir a Qumran con los esenios. Estas excavaciones muestran parte de la antigua ciudad de los esenios. Complejos acueductos traían agua desde los montes del Moab. En esta zona de sol inclemente llueve solo 3 o 4 veces al año y un sorbo de agua podría representar la diferencia entre la vida y la muerte. Los pergaminos de Qumran se conservan en el Palacio del Libro del Museo de Israel. Sobre el edificio, que tiene la forma de una antigua vasija de barro, caen chorros de agua fría que bajan la temperatura y evitan que el calor dañe los manuscritos. En el lugar de honor del museo está el rollo de Isaías, profeta mayor del Antiguo Testamento, con su profecía de la paz. Así dice Jehová: yo extiendo sobre Jerusalén la paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. ¿Se cumplirá alguna vez la profecía en este territorio sacudido por la violencia? El Antiguo Testamento parece ocultar otras increíbles profecías. Con ayuda de la computación, el profesor de matemáticas de la Universidad Hebrea, Eliyahu Rips, ha encontrado varias que ya se han cumplido y otras que podrían cumplirse pronto. Con un complicado sistema denominado secuencia de letras equidistantes, Rips dice haber descifrado en el Antiguo Testamento un código secreto que permite conocer hechos importantes del pasado, presente y futuro, como la Primera Guerra Mundial, la aparición de Hitler, el drama atómico de Hiroshima, el asesinato de John Kennedy y el nombre de su asesino, y la caída del muro de Berlín, que Rips adelantó a la revista Aurora, escrita en ladino, lengua religiosa de los sefardíes o judíos españoles, que se publica en Israel, y que después, según Rips, reprodujeron varios diarios norteamericanos. A pesar de eso, el profesor nos pone en guardia. Pronto aparecerá el libro El Código Bíblico del periodista norteamericano Michael Drosnin, que se basa en mi método. Drosnin hace pronósticos que yo no comparto, como un terremoto que asolará Los Ángeles, en Estados Unidos, en el año 2010. Eso es muy temerario. Mi método pierde seriedad con esas cosas. Los teólogos no creen en las profecías, pero aseguran que la Biblia puede responder cualquier consulta siempre que la persona que pregunta tenga fe. Así parece demostrarlo una prueba que realizan muchos católicos. Después de rezar con fervor y concentrarse en el tema que los preocupa, abren la Biblia en cualquier página a la suerte. Al leer el texto que aparece frente a los ojos, muchos encuentran soluciones a problemas que parecían insuperables. ¿Y por qué no? La fe mueve montañas. El profesor Rips se niega a pronosticarnos algún hecho futuro, y al despedirse nos queda la sensación de que está molesto por la notoriedad que ha adquirido a nivel mundial y que teme hablar demasiado. Pero en su rápida despedida hay también otra razón. Hoy es viernes, y como en todo Israel, su familia prepara el Kabbalat Shabbat, la llegada del sábado, día dedicado al descanso y la oración. Y acabó Dios la obra que hizo y reposó el día séptimo, y bendijo Dios ese día y lo santificó.
La noche del viernes, 2 o más velas se prenden en cada hogar de Israel y en los hoteles, tantas como pasajeros hay en ese momento. El sábado no se trabaja ni se prende fuego hasta que se oculta el sol. Entonces la gente vuelve a las calles, abren los negocios, los jóvenes se divierten. Sobre todo en Tel Aviv, una ciudad absolutamente europea, donde las motivaciones religiosas tienen menos fuerza que en Jerusalén, que aunque solo está a 60 kilómetros de Tel Aviv, posee unas 500 sinagogas e iglesias de distintos credos para 700.000 habitantes. En sus ceremonias de profunda religiosidad, los judíos recuerdan el pasado bíblico. Y de los hijos de Noé nacieron las razas que poblaron la tierra. De Jafet, las naciones jaféticas. De Cam, las camíticas. De Sem, los pueblos semitas. Y de esas razas nació Taré, y Taré engendró a Abraham. ¿Fue una explosión atómica o el fuego divino lo que acabó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué quedó de esas ciudades malditas, destruidas por los ángeles según la Biblia y por extraterrestres según algunos científicos? Se lo mostraremos a continuación. Ya regresamos. Al sur de Jerusalén, entre campos dorados, está la ciudad de Beersheba, nombre que significa el pozo del juramento. Fue aquí donde Dios prometió a Abraham la tierra de Canaán en heredad perpetua, a cambio de ser el único y eterno Dios de los judíos. Y fue aquí, en ese tiempo, hace 5.000 años, donde se inició la pugna territorial que separa a árabes de judíos. Curiosamente, Abraham fue el padre de ambos pueblos. De su hijo Isaac nació la raza judía y de su hijo Ismael la raza árabe, irreconciliables a pesar del tronco común. Los judíos sostienen que la tierra fue prometida a Abraham antes que a nadie y que la promesa es irrevocable porque Dios es dueño absoluto de todo lo creado. Los árabes dicen que el antiguo territorio palestino les pertenece porque Ismael vivió desde su infancia en el desierto, al que fue lanzado por Abraham. Isaac volvió de Egipto, agregan los árabes, cuando Ismael y sus descendientes ya ocupaban la tierra palestina. El conflicto de los primos hermanos se agravó en mayo del 48 al crearse el Estado de Israel. Judíos europeos regresaron a la tierra prometida después de 19 siglos de exilio y los palestinos debieron emigrar. En el territorio quedan hoy 1.200.000. Viven en los que se denominan territorios ocupados y dentro de algunas ciudades israelitas como Belén, Jericó y parte de Jerusalén. Y también aquí en Beersheba, precisamente donde Abraham expulsó al desierto a su hijo Ismael. Aunque siempre ha sido hogar de nómadas beduinos, cada vez hay menos tiendas en el desierto y menos camellos en los pastos. El propio mercado, donde antes se vendían hasta alfombras y camellos, es hoy una feria persa. Las mujeres compran ropa hecha y ollas de aluminio. Los jóvenes buscan zapatillas y jeans americanos. Los adultos manejan modernos automóviles y usan teléfonos celulares. En un pequeño espacio, mujeres beduinas venden por 70 shekels, unos 8.000 pesos chilenos, ropas bordadas por ellas mismas.
En el pueblo de Nasser al-Ser, los mayores intentan mantener las tradiciones. Ibrahim tiene 38 años, 3 esposas y 7 hijos. Su padre, el hombre más anciano del poblado, cuida la gran tienda a la que puede llegar cualquier visitante desconocido. Esta tienda existió siempre en los pueblos beduinos para atender a los caminantes sedientos. Es símbolo de hospitalidad que perdura a través de los tiempos. La única ocupación del anciano es mantener prendidas las brasas donde se calienta el café. Para los beduinos, las cosas más importantes de la vida son el honor, la amistad, el respeto a los ancianos, el amor a los niños y a la tierra. Antes, nuestro mejor seguro de vida era tener un camello y un cordero. Los jóvenes de hoy prefieren un automóvil o una motocicleta. Y es normal, porque los tiempos cambian. Por eso es cada vez más difícil mantener nuestra cultura y nuestras tradiciones. Los tiempos cambian. Cerca de Nasser al-Ser está el pueblo de Chibni, palabra que significa cachorro de león, nombre ancestral de una tribu beduina que llegó desde Irak hace 200 años. Los descendientes cambiaron de profesión y hasta de nombre. Farud, por ejemplo, se puso Sami, para que los turistas recuerden con más facilidad su restaurante. Atrae clientes poniéndose ropa beduina y moliendo café como hacía su abuelo. Lo hago para los turistas, pero antiguamente esta era una forma de lenguaje, una manera de comunicarse. Hay un ritmo distinto y un sonido diferente cuando uno está feliz o cuando tiene pena. Mi abuelo decía que conquistó muchas mujeres mientras molía café, y seguramente lo hacía bien, porque tenía 5 esposas. Uno de los atractivos de la tienda-restaurante Sandy es la comida. Pita beduina de tamaño gigante, salpicada con semillas de sésamo y algunas hierbas del desierto, cubierta de quesillo de cabra muy blando, pimientos, tomates, cebollas, ajo y berenjenas maceradas en aceite de oliva. En una de estas colinas inició Abraham el monoteísmo y separó sus rebaños de los rebaños de Lot, que partió a establecerse en las cercanías de Sodoma. La ciudad del vicio y la degeneración, donde hombres y mujeres adoraban falsos dioses y realizaban prácticas sexuales contrarias a la naturaleza humana. A Sodoma llegaron los ángeles para destruir la ciudad del vicio, enfrentando a los sodomitas que intentaban violarlo. El graznido de los cuervos parece más amenazante en Sodoma, a orillas del Mar Muerto, tal vez por la desolada geografía. Si usted se preguntó alguna vez qué queda de Sodoma y Gomorra, las ciudades malditas destruidas con fuego y azufre, aquí tiene la respuesta. Un paisaje terrible, símbolo de la ira de Dios, sin vida alguna y donde los cuervos son las únicas aves que vuelan sobre la tierra despedazada. El Antiguo Testamento menciona ambas ciudades, pero siempre se dudó de su existencia. Hasta que en 1975 se descubrieron miles de tabletas de arcilla con escritura cuneiforme del año 2000 a.C. que mencionan a Sodoma y Gomorra y que confirman la veracidad de los textos bíblicos. Las piedras oscuras y quebradizas
parecen haber sido sometidas a tremendas temperaturas. El relato del Génesis evoca un bombardeo atómico. Y he aquí que el humo de la tierra subía como el humo de un horno. ¿De dónde venían los ángeles descritos en el Génesis? ¿Quién en esa época pudo tener armas tan poderosas como para enceguecer a los hombres y producir una explosión atómica? Y mientras nuestra imaginación vuela en medio de la enloquecedora geografía, una columna de sal, la mujer de Lot, según el relato bíblico, sigue mirando fatalmente a sus espaldas. Los judíos parten en éxodo a Egipto, viven como esclavos y allí nace Moisés, descendiente de Isaac, que asume como líder. Se salvó de la muerte ordenada por el faraón gracias a que su madre lo lanzó al agua en un canasto. Y tuvo suerte. Lo encontró la hija del monarca y vivió 120 años, los últimos 40 deambulando por el desierto en busca de la tierra prometida. En ese lapso, Jehová ayudó siempre a los judíos. Les envió maná para alimentarse y abrió pozos para que calmaran su sed. Los protegió del sol inclemente cubriéndolos con una nube durante el día. Entregó a Moisés las tablas de la ley y separó las aguas del Mar Rojo para que los judíos escaparan de los egipcios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que éste se retirara. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. En las profundidades del Mar Rojo, equipos de buceo han encontrado monedas antiguas, bellísimos objetos de vidrio, vasijas de barro que aún guardan vino y aceite de oliva. Tal vez en un futuro próximo, los niños que visitan el gran observatorio submarino de Eilat, al sur de Israel, a orillas del Mar Rojo, descubran nuevos testimonios de un remoto pasado. Incluso, tal vez, soñando un poco, los restos de los carros de guerra de los egipcios que fueron tragados por las aguas por mandato divino. Josué, descendiente de Moisés, conquista la tierra prometida. Jehová lo instruye para que se tome Jericó, la fortificada ciudad de los jebuseos. Una vez al día, durante 7 días seguidos, los hebreos dan una vuelta en torno a los muros. El séptimo día, después de la séptima vuelta, 7 sacerdotes tocan 7 trompetas de cuernos de carnero, el pueblo grita y las murallas caen. Hallazgos arqueológicos permiten ver una torre circular que pudo ser parte de las murallas de Jericó, la más antigua ciudad del planeta, ya que está habitada desde hace 9.000 años. Esto es algo que pocos pueden ver. Los acueductos de Jericó, que recorremos gracias a un permiso especial. Desde estas gigantescas cavernas subterráneas, construidas hace 3.000 años, se distribuía el agua a todos los rincones de la ciudad. Sistemas especiales permitían medir el líquido con exactitud y controlarlo en momentos de sequía.
Se calcula que la tierra sacada al excavar estos túneles corresponde a la de un cerro de 400 o más metros de altura. El líder del ejército de Josué fue Sansón, un guerrero de vida más o menos licenciosa según la Biblia y de largos cabellos en los que residía su fuerza sobrehumana. Los judíos estaban en permanente lucha territorial contra los filisteos, un pueblo que ocupaba la costa. Un día, Sansón fue atrapado en sus propias redes. Cuando la cortesana filistea Dalila despliega algunos de sus muchos encantos, Sansón se enamora y le cuenta su secreto. Entonces, mientras el guerrero duerme, ella le corta los cabellos. Sansón es capturado y le sacan los ojos, pero cuando van a matarlo, Dios le devuelve las fuerzas. Sansón derriba las columnas y el templo cae aplastándolo a él y a tantos enemigos como jamás mató mientras viviera. Murió Sansón en la actual Ashkelon, en la costa mediterránea, donde existió una de las 5 mayores ciudades filisteas. ¿O fue aquí en Bet-Shan, 120 kilómetros al norte, donde los romanos levantaron la importante urbe de Citópolis? Nadie puede asegurarlo. Lo único cierto es que en este momento estoy sentado sobre 9 ciudades, superpuestas una sobre otra. La de más abajo se construyó hace 4000 años. La superior, esta de Citópolis que ustedes ven, hace unos 2000. Entre ellas, como relleno de esta torta histórica, hay varias ciudades filisteas donde existieron importantes templos. Los romanos usaron columnas de esos templos y todas muestran quebraduras en un mismo punto. ¿Pudo ser la fuerza de Sansón? Entre conmigo por la pequeña y estrecha puerta de la Basílica de la Natividad en Belén y recorramos juntos la caverna donde hace 2000 años una mujer atemorizada dio a luz un niño que en hebreo se llamó Yeshua y que en castellano se llamó Jesús. Ya volvemos. En el año 1000 a.C., David, rey de Israel y de cuyo tronco nacería José, padre de Jesús, conquista Jerusalén, un poblado ruinoso de apenas 2500 habitantes. David, un gran guerrero, amplió y fortificó la ciudad, pero el Señor le prohibió construir el gran templo judío porque también era un gran pecador. Entre otras cosas, el Señor nunca le perdonó que enviara a su amigo Urías el Eteo a morir en la guerra para poder quedarse con la esposa de Urías, la bella Betsabé. La tumba de David sigue siendo un lugar sagrado para los judíos que entonan sus oraciones frente a la piedra cubierta de raso verde. Y 3000 años después de su muerte, calles y restaurantes llevan su nombre. Pero además, David tiene un sucesor que atrae a los turistas tocando el arpa, instrumento que apasionaba al antiguo rey David. Alabaré a mi Señor.
En el 950 a.C., en la cima del monte Moriah, al centro de Jerusalén, Salomón, hijo de David y Betsabé, construye el templo que no pudo levantar su padre. En el Museo Histórico de Jerusalén, esta maqueta al aire libre muestra lo que era la ciudad hace 3000 años. Al centro, el Templo de Salomón. Era un edificio de mármol blanco y brillante, como una gran montaña de nieve de una belleza conmovedora, dice el Antiguo Testamento. Alto como un edificio actual de 20 pisos, guardaba el Arca de la Alianza y las tablas de la ley. Ese era el templo al que llegaron María y José, con Jesús en brazos. El templo de Salomón fue destruido por los romanos en el año 70, 4 décadas después de la muerte de Cristo. Y entonces, sobre sus ruinas, los conquistadores musulmanes que ocuparon Jerusalén en el siglo VII construyeron la más bella mezquita que existe en el mundo, la Mezquita de Omar, nombre del califa que ocupó Jerusalén, llamada también la Cúpula de la Roca o la Cúpula de Oro. Logramos entrar a la mezquita después de 2 días de indecisión de los sacerdotes musulmanes. La espera valió la pena. Esta es la obra maestra de los más grandes arquitectos bizantinos, contratados por el califa Abd al-Malik hace 1300 años. Usaron más de 10.000 pequeñas piedras de colores para hacer cada metro cuadrado de mosaico. El conjunto es una cascada de luz, como si decenas de arcoíris flotaran sobre nuestras cabezas. Respetando la santidad del lugar, y si el silencio no fuera interrumpido por las oraciones, uno podría pensar que está recorriendo un palacio de las 1001 noches. En el centro de la mezquita está la roca sagrada para los judíos. En ella iba a sacrificar Abraham a su hijo Isaac, y sobre ella edificó Salomón el gran templo. Sagrada también para los musulmanes, que creen que desde esta piedra saltó Mahoma al cielo sobre su caballo el Burak, un legendario corcel que tenía alas, cara de mujer y cola de pavo real. En la cripta de piedra muy oscura hay un agujero que semeja a una chimenea. Según la religión musulmana, en esta cripta se reúnen los espíritus de los muertos que a través de ese hueco suben al cielo cuando escuchan la voz de Alá. Construida la mezquita por los musulmanes, del antiguo templo de Salomón solo quedó en pie el muro oeste de 15 metros de altura. Es el lugar más sagrado de los judíos. Aquí rezan, celebran su bar mitzvah o mayoría de edad, dejan papeles con peticiones en las grietas de las piedras. Frente a estos gigantescos bloques, que tienen 3000 años de antigüedad, han orado y llorado legiones interminables de judíos. De ahí su nombre, Muro de los Lamentos. ¿Por qué ese movimiento de vaivén durante las oraciones? Aunque no ha sido totalmente aclarado, algunos autores sostienen que durante sus muchas huidas y expulsiones, los judíos rezaban largamente mientras cabalgaban en mulas y camellos. Así, este movimiento se hizo costumbre, se transmitió a través de generaciones y se repite hoy frente al muro
extrañando, por supuesto, a quienes lo ven por primera vez. Junto al muro y en torno al muro ha girado siempre la vida religiosa del pueblo judío, que desde hace 2000 años, desde el exilio obligado a que lo condenaron los conquistadores romanos, ha pensado regresar a este lugar. Y que desde la diáspora, desde su mundo disperso en todos los rincones de la tierra y a lo largo de los siglos, ha repetido una frase que simboliza ese deseo de regresar: el año próximo en Jerusalén. Salomón fue un gran amante. Sus 1000 esposas siempre estaban sonrientes y felices, dicen las crónicas, y fue también un gran poeta. El Cantar de los Cantares, bellísima obra de amor, sigue editándose después de 3000 años. Su templo, en cambio, ya no existe. Las palabras pueden ser más fuertes que la piedra. Muere Salomón. Guerras internas e invasiones se suceden durante 9 siglos. El reino se divide hasta que llegan los romanos, que instalan en el poder a hombres de confianza como Herodes el Grande. Herodes inicia la mayor de sus grandes obras, Masada, en un cerro cercano al Mar Muerto, dentro del cráter excavado por miles de esclavos. Masada tiene 2 partes. Un maravilloso palacio de 3 terrazas en niveles que mira al Mar Muerto, lugar de descanso de Herodes y su familia durante el invierno. Y una fortaleza amurallada e inexpugnable, posible refugio en épocas de peligro. Además de viejas piedras, Masada encierra una tragedia conmovedora. El año 70 después de Cristo, los romanos destruyen el templo de Jerusalén y algunos judíos huyen a Masada para combatir desde aquí contra el invasor. Resisten 3 años y cuando el asedio es insoportable, toman una terrible decisión. Cada hombre mata con su espada a sus seres queridos. Luego, por sorteo, 10 hombres matan a los demás. Y por último, uno mata a los 9 restantes y se suicida lanzándose por el precipicio. Nadie lanzó un solo quejido para no alertar a los romanos que al amanecer del 15 de abril del año 73 después de Cristo encontraron en la cima de Masada 960 cadáveres y un terrible silencio. Pero volvamos a nuestra historia. 9 kilómetros al sur de Jerusalén se levanta la antigua Bedelem. Es territorio palestino y debemos cruzar los cinturones de seguridad impuestos por soldados israelíes a raíz de los recientes conflictos y atentados. 600 metros con hombres fuertemente armados, tanques y barreras. La Basílica de la Natividad, aquí en Belén, es uno de los lugares más importantes de la tierra para los 1.050 millones de católicos que existen en el mundo. Y es también el sitio al que llegan más turistas y más peregrinos. Desde este mismo lugar, la noche de Navidad y en todos los idiomas del mundo, se escuchan aquellos villancicos que seguramente usted ha cantado más de alguna vez y que dicen que un niño acaba de nacer en Belén. La entrada de la Basílica de la Natividad es pequeña y estrecha para evitar posibles atentados. Fue construida en el siglo VI por Constantino sobre los restos de una más antigua.
De la primitiva solo quedan algunos mosaicos y las macizas columnas monolíticas de piedra caliza. Bajo el altar está la estrella de plata de 14 puntas con una inscripción. Aquí de la Virgen María, Jesucristo nació. Al lado derecho, 3 escalones de piedra conducen a la cueva donde llegaron hace 2000 años un hombre atemorizado y una mujer que sentía los dolores del parto. Y donde entre el miedo, el dolor y el rechazo de los hombres nació un niño que en hebreo se llamó Yeshua, que significa el Señor salva, y que en castellano se llamó Jesús. Y repetimos ese nombre mientras la cámara de Hernán Vicencio tiembla levemente, tal como tiemblan mis propias piernas. Y es imposible luchar contra la emoción, tan imposible como olvidar la imagen de un niño que nació en esta caverna hace 2000 años para cambiar la historia y el corazón de los hombres. Y esa historia de Jesús, la que empezó en este lugar de Belén, es nuestra próxima historia.